Bueno, hola Carlos, bienvenido acá a este espacio para hablar con nosotros de Nala. Pues te agradecemos mucho tu tiempo, espacio, todo que vengas a dedicarnos y la conversación que vamos a tener tan interesante. Pero antes de que comencemos a conversar, todo me gustaría como presentarte, contar un poquito de quién eres y por qué estás acá y qué es lo que venimos a hablar el día de hoy. Entonces, pues nada, Carlos es un consultor de recursos humanos, facilitador, ha hecho temas de entrenamiento, liderazgo, todo en realidad. Lo puedo escribir como emprendedor, coach y consultor, ¿cierto? Egresado de recursos humanos de la ciudad de Córdoba, Argentina. Pues me encanta Argentina, así que también no me puedes contar más cositas por ahí. También coach en PNL, certificado en este tema. De hecho, se formó con Fernando Flores, que es el padre del coaching ontológico. También realizaste un máster en todo el tema de coaching de skills, así que por ahí creo que reskilling y upskilling van a ser temas que podemos tocar interesantes. Y Ujú. diplomado también en psicología positiva. Eso sí que me tienes que Efectivamente. contar qué es porque está muy interesante. Em, bueno, pues si puedo resumir como todo tu currículum en tu propósito, que yo, eso fue lo que más me gustó cuando vi como tu descripción, que tu propósito es contribuir con el desarrollo de personas, equipos y organizaciones a través de experiencias de aprendizaje transformadoras que agreguen valor. Y me pareció una frase súper chévere para que empecemos con nuestro tema de hoy. En realidad nosotros acá desde Nala, pues yo como fundadora de Nala creo que lo que más hemos querido profundizar es este tema de liderazgo, porque es creo que lo que genera más impacto en una organización, Bien. todo. Y antes de empezar a hablar de estos temas, me gustaría primero empezar pues, por conocerte un poquito más a ti, que nos cuentes de ti, que nos cuentes de tu vida profesional, de por qué decidiste hacer todo este recorrido, conocerte más. Bueno, muchas gracias, María Fernanda. Un placer estar en este espacio, que podamos tener esta hermosa conversación que estamos iniciando. Un gusto a toda la comunidad de Nala, un placer y espero que esto realmente pueda ser un aporte de valor para todos ellos. Bueno, a ver, un poco sobre mí. ¿Qué decir? Arrancaría con que soy un apasionado por el emprendimiento, entendido el emprendimiento como un aporte de valor a la sociedad, a otras personas, y es ahí donde me involucré y me metí en el mundo de los recursos humanos. Yo inicialmente provengo también del mundo tecnológico, de hecho tuve una empresa tecnológica durante alrededor de 8 años, la cual fundé y dirigí, pero después llegó un momento donde empecé a meterme en el mundo de los recursos humanos, con mi primer, digamos, con la carrera de recursos humanos, la cual terminé, y después eso fue un punto de partida al justamente mundo del desarrollo humano, donde empecé a formarme, como bien mencionaste, como coach, también empecé a investigar y trabajar en temas de consultoría. Entonces fui, digamos, como conectando en dos caminos donde me fui saliendo de la tecnología al punto tal que cerré mi empresa, a la cual le iba muy bien, y dije, bueno, ya está, ciclo cumplido, y me dedico 100% al mundo del desarrollo humano en ese propósito que acabas de mencionar, que es aportar valor a otras personas y aportar valor, creo yo, en una tarea que es central. Lo dijiste muy bien, el fenómeno del liderazgo, el fenómeno de los equipos de trabajo y en organizaciones que muchas veces la gente está trabajando, lleva a cabo sus tareas, pero esas tareas, eso que hacen, no conectan con el propósito personal que tienen. Entonces, hay como una desconexión del ser de la persona en relación a su hacer en la empresa. Y justamente lo que busco en ese trabajo y entrenamiento de líderes, de equipos de trabajo de alto rendimiento, es que traigan su ser a la empresa, ahora que la empresa también sea un hábitat, un espacio para que ese ser humano se desarrolle en plenitud, que realmente puedan aportar valor, que puedan sentirse en aquello que hacen, y de esa manera creo que el beneficio es mutuo, porque hay personas que se desarrollan en plenitud y empresas que se desarrollan donde juntos, en esa sinergia, contribuyen a una mejor sociedad. Y eso es básicamente lo que me apasiona hacer cada día. Y en este contexto actual que nosotros pues, vemos de todo lo que ha ocurrido en el mundo laboral, ¿qué,
tendencias o cambios ves necesarios que las organizaciones deban hacer hoy para poder atraer, fidelizar y desarrollar este talento en las organizaciones? Mira, hablaste de skills en un momento y yo creo que algo que los líderes y la organización como ecosistema requiere trabajar fundamentalmente y que yo lo hago en mis entrenamientos, pero siempre que lo hago representa un desafío para las personas, es trabajar más en la escucha. Hay líderes que en general escuchan poco, hay equipos de trabajo que se escuchan poco, y cuando se pierde la escucha como habilidad, que no es lo mismo que oír, puede haber oír, pero no escuchar. El escuchar requiere atención, requiere presencia, requiere incluso predisposición a que lo que estoy escuchando me pueda cambiar mis puntos de vista, mis maneras de pensar. Entonces es un fenómeno mucho más complejo. Ahora, cuando se pierde o no se le da importancia a esa escucha, en general las relaciones empiezan a desconectarse. ¿Por qué? Porque ya no conversan en niveles que requieren conversar para llegar a un propósito, a un alto rendimiento, a un trabajo en común, a unas metas en común. Entonces se empiezan a desconectar relaciones. Cuando se desconectan esas relaciones, aparece, en primer término, se pierde la confianza. Sí. Uno se puede dar cuenta que en cualquier relación humana y en la empresa son relaciones humanas, cuando nos dejamos de escuchar, nos desconectamos, se pierde esa confianza y cuando se perdió la confianza es muy difícil que podamos trabajar realmente en algo conjunto. Podemos hacer de cuenta que, pero no es lo mismo que estar involucrados trabajando en un mismo propósito. De Entonces yo hecho, creo que eso es central. ahora que lo mencionas, el otro día estaba hablando con una líder de uno de nuestros clientes y me decía, no, voy a empezar a hacer un curso de manejo de conversaciones difíciles, tengo una situación complicada. Y un poco mi consejo fue como, mira, yo creo que lo más importante de todo cuando uno va a tener una conversación difícil es la confianza con esa persona. Si esa persona confía en Exacto. mí, si sabe que me preocupo por ella porque esté bien, por su bienestar, yo le puedo decir, no estás haciendo bien esto. Y se lo puedo decir de una forma súper cándida, transparente, no lo va a tomar a mal porque confía en que yo me preocupo y lo estoy haciendo por su bienestar. Y eso es difícil de lograr. Entre esa relación de confianza es y más que todo hoy en día con todo el tema de remoto, de híbrido, que nos hace falta como Mm. esa conexión humana que las empresas siempre nos dicen, no sé si el tema de que estemos todo el tiempo conectados se haya perdido como ese lazo y ese vínculo. No sé si tú has visto que eso ha cambiado en las relaciones humanas o igual en la virtualidad se puede generar esta confianza. Yo he visto que en la virtualidad se puede trabajar en la confianza, ahora requiere un esfuerzo extra, que muchas veces no se tiene en cuenta. Porque además también hay un fenómeno adicional y que esto tiene mucho que ver con las neurociencias, con cómo funciona nuestro cerebro, que es cuando estamos trabajando en virtualidad, cuando estamos detrás de una pantalla, los niveles de dopamina y de noradrenalina, que son factores de motivación y de impulso, tienden a aumentar. Pero también algo que ocurre al mismo tiempo es que tiende a bajar los niveles de serotonina, que también es un componente de la motivación. Ahora, algo que nos aporta la serotonina es ese momento de disfrutar de lo que estamos haciendo, de saborearlo. Cuando uno realmente dice, estoy atrapado en esto, bueno, ahí hay mucha serotonina. Ahora, la tecnología a nuestra biología lo que le genera son niveles bajos de serotonina. ¿Qué aumenta la serotonina? Lo presencial, compartir momentos con personas que apreciamos, que queremos, que nos escuchamos, que trabajamos conjuntamente, que podemos apreciar talentos de otras personas. Todo eso que no solo aumenta la serotonina, también la oxitocina, que eso ayuda también contra el estrés, baja el cortisol. Bueno, hacerlo todo detrás de una pantalla justamente nos predispone a mayor nivel de estrés. Mira, Y ese mayor nivel de estrés, que uno, digamos, conoce la hormona del estrés, es el cortisol, bueno, sí, viene acompañado también
de niveles de noradrenalina muy alto y de serotonina muy bajo, y justamente ahí un trabajo, un plus adicional de las empresas es aumentar esos niveles de serotonina, porque hay algo central y que tiene relación con lo que mencioné antes del fenómeno de la escucha. Dije que el fenómeno de la escucha tiene que ver no solo con oír, sino también con prestar atención en eso que oigo. Y justamente los niveles de estrés muy altos, que se dan en forma prolongada en el tiempo, en niveles crónicos, lo que generalmente llamamos distrés, que es la parte negativa del estrés, al tiempo que suben ese nivel de distrés, y nuestro cerebro empieza a quedar tomado por la noradrenalina, por el cortisol, el cerebro automáticamente baja los niveles de atención, porque nuestro cerebro busca ser eficiente en el uso de energía. Entonces, si la energía se la está llevando el estrés, el cerebro va a decir, mira, te quito energía para tu atención porque se la estoy dando al estrés. Entonces, por más que tengamos la mejor voluntad de querer escuchar a un otro, conversar, trabajar conjuntamente, no vamos a poder si estamos en niveles de estrés muy, muy nocivos. Y eso yo hoy lo veo como un desafío en los tiempos que vivimos en las empresas. No solo por la virtualidad lo agrava, pero también por el ritmo de vida que se lleva actualmente, y por sobre todo por la necesidad de responder a los objetivos, a los desafíos, que me parece muy bien. Ahora creo que tenemos que trabajar mucho en el cómo, porque con cerebros tomados por el cortisol, por el estrés, bueno, no vamos a tener la mejor capacidad de ese ser humano para lograr esos objetivos. Me encanta que hables tanto como del efecto que tiene en el cerebro. Y me encanta porque igual es un tema que me apasiona. Yo soy psicóloga, pero los últimos 2 años de mi carrera me los dediqué todos a neuropsicología. Entonces, hablas y me hace como total sentido lo que comentas. Y me parece muy chévere que cuentes que la virtualidad al final también ayuda a la dopamina, porque si uno ve como la dopamina está más ligada a la felicidad en el largo plazo. Es lo que me estabiliza todo. La serotonina Exactamente. es placer, como lo que tú dices, ese rush, ese Exacto. momento, todo. Igual hay que tenerlo, y muchas veces también cuando mis clientes preguntan este desafío de la virtualidad, todo, para mí es el gran desafío de los líderes es cómo no solo me enfoco en que las llamadas, todo son para trabajar, sino cómo genero espacios de conexión diferentes. Como para nosotros, que somos 100% remotos y estamos en países diferentes, es un gran desafío obligarnos a que tenemos que tener happy hours virtuales, como si estuviéramos todavía en pandemia, bueno, lo hacemos, tenemos una oficina virtual, como que generar eso. Voy a hablar con una persona, no inmediatamente le hablo de trabajo, invierto los primeros 10 minutos en hablarle su fin de Ujú. semana, su vida, qué hizo, todo, porque Exacto. eso al final ayuda a esa conexión, pero es un gran desafío. Exactamente. Exacto, e Em, incluir en esas conversaciones el sentido, el qué nos importa, el qué es lo que valoramos, escuchar qué es lo que valora un otro, qué le importa, cuáles son sus desafíos, qué le interesa, cuáles son sus motivaciones, porque todo eso despierta disfrute independientemente si estamos en la virtualidad o si estamos en un espacio presencial. Y eso yo creo que también es un desafío de cara hacia el futuro. Ya lo está advirtiendo la Organización Mundial de la Salud, la OMS, sí, menciona que para el 2025 una de las principales causas de ausentismo, de rotación e incluso de renuncias va a ser la depresión. Ahora, justamente, y mencionabas esto de la psicología positiva, el doctor Martin Seligman, que es el padre de la psicología positiva, ha dedicado gran parte de su trabajo a estudiar el fenómeno de la depresión, y ha llegado a conclusiones de que la depresión es un estado al cual se llega cuando se pierde el sentido, cuando se wow, pierde justamente esa sensación de ¿para qué hago esto? ¿Qué me importa en esto? ¿Qué me motiva? ¿Qué me mueve? ¿Qué me apasiona en esto? Entonces yo creo que ahí tenemos un gran trabajo a realizar en las empresas, en los líderes, tener conversaciones con las personas, con los colaboradores, de eso, de qué les motiva, qué sentido encuentran en lo que están haciendo, qué les apasiona, de sus motivaciones. sí. Hay
un buen ejemplo de la depresión que comentabas, pero y no voy a profundizar mucho, pero sí, cuando las personas imaginan la depresión, creen que es una persona llorando, como en su cama, todo, y nada que ver, es un poco es esta desconexión y que empiezan a operar como en piloto automático, casi como zombies, que obviamente es lo que no queremos tener en la empresa, no queremos tener zombies, queremos tener Claro. gente como súper motivada, engaged, que le esté dando todo ahí, Ujú, así que creo exacto. que ahí, ¿cómo ves como cómo crees que se puede combatir de forma efectiva este estrés? eh, pero pensando que en las empresas lo que están buscando es productividad. Entonces, Ujú. siempre hablamos de esos temas como, bueno, yo voy a invertir este tiempo en mis colaboradores, en escuchar, en hablar, todo, pero la empresa está pensando, pero eso no es productividad, eso no está generando más trabajo. Ujú. Sí, ¿cómo haces esta conexión? Sí, es un gran punto el que mencionas y yo coincido en que muchas veces se ve como algo completamente opuesto. Es decir, tengo la productividad de un lado, la performance de la gente y el bienestar está en la vereda del frente. Bueno, yo lo que siempre menciono y trabajamos mucho en los entrenamientos que hago es que no existe productividad sin bienestar. Son justamente necesarios uno y otro. Uno si no es productivo no puede sentirse bien. Cualquier persona puede darse cuenta que si no siente que está siendo productiva, aportando valor en algo, no nos sentimos bien. ¿Por qué? Porque somos seres sociales. Y viceversa, también necesitamos, para justamente aumentar esos niveles de productividad, partir de sentirnos bien. ¿Y qué es sentirnos bien? Bueno, sentirnos reconocidos, ahí es algo que se puede hacer, trabajar en el reconocimiento de la gente, sentirnos motivados por lo que estamos haciendo, es decir, que las tareas que llevamos a cabo, que el rol que desempeñamos, que los objetivos que cumplimos tengan un propósito, tengan un sentido, conecten con lo que me importa como ser humano. Trabajar en equipos de trabajo donde hay confianza, donde puedo tener conversaciones honestas con otra persona, que cuando está esa confianza ya la conversación no es difícil. Sí, Es difícil si no está la confianza. Entonces, si tenemos ese espacio de confianza, la conversación puede ser incómoda, pero salimos de ese espacio enriquecidos, fortalecidos, salimos mejor y queremos seguir teniendo esas conversaciones. Entonces, cuando se da eso, estamos trabajando en el bienestar de las personas y en la productividad, porque además la productividad tiene que ver justamente con las funciones ejecutivas de nuestro cerebro, toma de decisiones, capacidad de organización, de planificación. Ahora, todas esas funciones, nuestro cerebro las puede desplegar como skills, como competencias, si estamos en niveles de estrés productivos. ok. Pero si estamos en niveles de estrés nocivos, distrés, ahí diferenciamos eustrés, que es aquello que nos motiva a dar un plus, a rendir más, que nos sentimos entusiasmados por los desafíos, de el distrés, que es cuando el estrés nos sobrepasa. Básicamente yo ahí, la reflexión siempre a trabajar que menciono es, el estrés lo podemos entender como desafíos. Ahora, esos desafíos tienen que ver con nuestra capacidad de respuesta. Si podemos responder a esos desafíos, entonces el estrés es productivo. Nos motiva a dar más, a hacerlo mejor, a aprender, a conectar con un otro, a trabajar en equipo. Nos mueve a la acción. Ahora, si los desafíos, los niveles de los estresores, mejor dicho, nos superan nuestra capacidad de respuesta y eso nos supera un día, el día siguiente nos vuelve a superar, nos superan una semana, nos superan un mes y se sigue prolongando ese tipo de rutina donde los desafíos siempre nos superan, ahí caemos en niveles de estrés nocivos que se van a llevar puesto a la productividad. Entonces, ¿qué se puede hacer? Trabajar en eso, trabajar en generar bienestar, donde va de la mano. Productividad y bienestar son completamente complementarios. Ahí justo te iba a preguntar qué papel tiene ahí un buen líder y qué impacto tiene como un mal jefe o un mal líder en este escenario. Bueno, eso es una gran pregunta porque tiene todo que ver con nuestro cerebro.
Nuestro cerebro no tiene la capacidad de identificar lo que es real de lo que es imaginario. Para nuestro cerebro, real e imaginario es exactamente lo mismo, porque aquello que llamamos realidad, siempre nuestro cerebro lo está interpretando y lo hace en forma automática para darle sentido a aquello. Por eso algo que a una persona pudiera generarle un estrés nocivo, a otra persona le puede motivar. No es la situación, es la interpretación, el sentido que hacen de ello. Dicho eso, un jefe o un líder para una persona puede ser alguien de inspiración, puede ser alguien que me motiva a dar un plus, alguien incluso con quien siento compromiso. Es decir, yo a esta persona no le puedo fallar porque esta persona cuando yo necesito está e incluso está anticipadamente, me escucha, me pregunta. Entonces, clave un buen líder. Ahora ese líder, o mejor dicho, un mal líder, un jefe tóxico, negativo, puede ser para nuestro cerebro un depredador. Es decir, como nuestro cerebro no ¿Ok? distingue realidad, no distingue si enfrente tengo un tigre de dientes de sable, digamos como en la antigüedad, o tengo un jefe que ya no lo soporto, bueno, el cerebro lo que va a generar justamente es un estado de reactividad donde o voy a atacar o voy a quedarme paralizado cuando las personas no saben qué hacer, no toman decisiones, postergan, etcétera, o incluso puedo huir. ¿Qué es huir para el cerebro de una persona en una organización? Es renuncio físicamente o lo que hoy llamamos desvinculados mentales. Sí. Un desvinculado mental, una persona que va todos los días a trabajar o que remotamente está todos los días trabajando X cantidad de horas, ahora está su cuerpo. Esa persona está emocional y mentalmente desvinculada de ese jefe, de su equipo de trabajo, de la organización. Entonces, ¿podemos pedirle productividad a una persona que está desvinculada mentalmente? Naturalmente no. Y la pregunta es, ¿cómo esa persona llegó a estar desvinculada mentalmente? Bueno, en general, ahí los jefes, los líderes tienen mucho que ver. Entonces, ¿qué se puede hacer y cómo influye? Bueno, lo que se puede y es importantísimo hacer es trabajar en líderes que sean factores de inspiración y que promuevan compromiso, que la gente sienta una conexión mental y emocional con esa persona. Ahora ahí aplica algo que es muy sencillo, tan sencillo que generalmente lo olvidamos, que es algo que conocemos como ley de reciprocidad. Ok. Y eso aplica completamente en el liderazgo y aplica completamente en generar compromiso. Uno no puede pedirle compromiso a alguien si uno no está comprometido con esa persona. Es un fenómeno relacional. Entonces, si los líderes quieren gente comprometida, primero y en forma genuina, ese líder tiene que estar comprometido y al servicio de esas personas. Si hace eso, las personas se van a comprometer, porque es natural, es como en cualquier relación humana. Uno, si se siente en confianza, se siente escuchado, siente que esa persona le reconoce, que es un espacio constructivo, que cada conversación, por más incómoda que sea, uno sale mejor, entonces uno tiende a estar comprometido y a dar un plus. Entonces, ahí es clave a trabajar todos los días ese factor. Hay este fenómeno de la renuncia silenciosa que hoy en día está tan de moda y que muchas veces las empresas creen que es un fenómeno nuevo, creo que no, creo que es más que todo como las nuevas generaciones son más sociales, tienden a Ujú, crear nombres más chéveres que se venden y lo ponen en TikTok, en todas partes se vuelve como exacto. una tendencia, pero al final es algo que en mi carrera toda la vida lo vi, personas que estuvieran en este modo, eh, con esta renuncia como más psicológica en lugar de presencial lo hizo, Ujú. y hay personas que hasta lo exteriorizan como, si no quiero estar acá, pero no puedo renunciar, necesito la plata, es como el peor, por eso mucho en él hablamos de la fidelización del talento, porque retener talento es fácil,
le pago más, se va a Claro, quedar. Los seres humanos necesitamos en este momento la plata, pero que la persona quiera estar ahí es muy diferente. Em, y ahí de nuevo, ese papel que juega el líder es súper importante en la vida de esa persona. Creo que pues el típico cliché de que renunciamos a los líderes y no a las empresas igual sigue pasando. La realidad que yo sí, vivo de la empresa es mi líder con el que trabajo todo el día. Entonces sí, sí tiene un exactamente. impacto grande. Eh, y hablando un poquito ya más del tema de cómo preparar a estas empresas hacia el futuro, a todo lo que está viniendo y demás, y todas estas nuevas habilidades que vemos que se están necesitando, me gustaría que habláramos de todo el tema de upskilling y reskilling. ¿Qué implica para las organizaciones prepararse para esto? ¿Qué deberían estar haciendo las organizaciones? Bueno, ahí es un trabajo, digamos, que debiera ser en primer plano estratégico, o sea, a partir de una estrategia. No podemos hablar de upskillings, de reskillings en las personas si no conectamos con qué es lo que van a hacer esas personas. Entonces necesitamos partir, digamos, de cuáles son los objetivos de la organización, hacia dónde va la organización, incluso cuál es el propósito de esa organización, cómo ese propósito baja a justamente objetivos que van a llevar a cabo los equipos de trabajo, que además tienen un propósito individual, un propósito como equipo y que conecta con el propósito organizacional. Entonces, a partir de ahí podemos hacer un mapeo de decir, bueno, este equipo de trabajo y estas personas van a tener que llevar a cabo en X tiempo, ahí viene la mirada estratégica, estos objetivos, que son importantes para la organización y para el propósito organizacional, porque van a generar esto, esto y esto, ahí vienen los resultados. Ahora, para que esas personas puedan tener un desempeño eficaz en el cumplimiento de esos objetivos y de alcanzar esos resultados, necesitamos estas competencias. Entonces necesitamos determinar para los logros que queremos, para los resultados que queremos alcanzar y los objetivos, cuáles son las competencias requeridas. Primer punto, eso. Después tenemos que hacer una evaluación de las personas y de los equipos, a ver cuál es su nivel de competencias actual. Entonces ahí podemos establecer una brecha, decir, bueno, tengo personas que tienen este nivel de competencias y necesito llevarlos acá para que puedan tener un desempeño que podemos llamar alto desempeño y que de esa manera puedan alcanzar los resultados que estamos esperando. Entonces ahí viene un plan de trabajo, de desarrollo de skills, donde vamos a trabajar en diferentes instancias. Pueden ser instancias formativas, de capacitación, donde la persona va a aprender y va a desarrollar determinadas competencias para pasar de un estado actual a uno deseado. O puede que la capacitación no sea lo mejor para el desarrollo de determinados skills y necesitemos de mentoring o que necesitemos de coaching, que a lo mejor podemos necesitar de coaching individual, por ejemplo, para desarrollar skills que tienen que ver con el liderazgo, como por ejemplo capacidad de escucha, flexibilidad cognitiva, capacidad de planificación, de toma de decisiones, etcétera. O puede ser que lo que necesitemos es un coach de equipos donde necesitamos trabajar en skills que corresponden a la dinámica de equipos y no a nivel individual, sino más bien como fenómeno relacional, porque quizás la persona tiene skills individuales que son apropiados, pero en ese grupo de trabajo no están pudiendo conectar, no están pudiendo comunicarse en forma efectiva. Entonces, si lo llevamos a un coach individual, va a seguir trabajando las competencias individuales, pero no las relacionales. Entonces es importante ahí tener un buen diagnóstico de qué es lo que necesitamos, hacia dónde va la organización, cuáles son los objetivos, qué competencias requerimos para un buen desempeño y para alcanzar esos objetivos, y en qué nivel tenemos a las personas y a los equipos de trabajo. Muchas veces se hace un diagnóstico individual y no se ve el fenómeno relacional. Y hay que mirar ambos y a partir de ahí decir, bueno, ¿qué estrategia necesitamos de justamente formación, entrenamiento en competencias
donde el abanico es muy amplio. Mencioné capacitación, mentoring, coaching individual, coaching de equipos, puede ser instancias de feedback. Hay mucho, ahora necesitamos un buen diagnóstico para ver cuál va a ser la estrategia más efectiva. Ahí justo te iba a preguntar, ¿por qué para la empresa es mejor o sería más estratégico invertir en esa estrategia de upskilling, reskilling, en lugar de salir a buscar personas afuera que ya tengan esa competencia? Eh, a ver, algo que observo y que seguramente tú también lo has observado muchas veces, es que efectivamente las organizaciones muchas veces lo que hacen es delegar eso en el área de selección. Es decir, Sí, bueno, no, como sal y tengo búscame un una grupo. persona. Exactamente, tengo un grupo de trabajo que necesito que sean creativos y las personas no son creativas. Entonces, por favor, selecciona a los más extraordinarios en la creatividad que podamos conseguir y vamos a meterlos en este grupo de trabajo. Eso es no considerar que los seres humanos somos seres en un entorno, en un ambiente. Ahora ese ambiente, entendido como lo que se valora en ese ambiente, la organización, lo que llamamos cultura, y que ya el genio de Peter Drucker mencionaba en el siglo XX, y todavía no lo hemos sabido interpretar. Él decía, señores, la cultura se come a la estrategia en el desayuno. Entonces, dicho eso, ok, vamos a salir a buscar a la persona más creativa porque necesitamos ese skill, lo vamos a traer, lo vamos a seleccionar y lo vamos a meter en el grupo de trabajo y en la cultura organizacional, y nos vamos a dar cuenta que al mes y medio, a los 2 meses, esa persona que era extraordinariamente creativa, parece que no se le cae una idea. ¿Qué sucedió? ¿Se olvidó de ser creativo? No, lo que sucedió es que esa persona era creativa en una cultura que promovía esa creatividad. Creativa. Vino a una que quizás incluso hasta se castiga, entonces la persona, como biológicamente en una predisposición automática, inconsciente, involuntaria, se adaptó. Sí, ¿A qué se adaptó? A la cultura. Entonces, eso puede ser complementario, no digo que esté mal traer talentos de afuera. Ahora, esos talentos de afuera, por más extraordinarios que sean, van a funcionar de acuerdo a los límites que establezca la cultura organizacional y el entorno llamado grupo de trabajo, que puede resultar equipo de trabajo. Ese también suele ser un error. Llamar equipo a algo que no es un equipo, que es un grupo, pero que no funciona como equipo. Bueno, el grupo es automático, juntar gente, el equipo se desarrolla. Y lo mismo pasa con el talento. No basta con traer gente altamente competente si el entorno termina siendo un techo muy bajo para el despliegue de ese tipo de competencias. sí. Entonces, Y para obvio, mí, por eso es central. la pregunta fue muy intencional porque lo que uno ve cuando habla de reskilling, de upskilling, es que hay un esfuerzo grande que la empresa va a tener que hacer detrás, hay una inversión de tiempo, de dinero, de todo, y como que siempre suena que la salida más fácil y más barata es, mejor salgo y recluto a alguien que ya tenga esta estabilidad y no me complico tanto, y se pierden ciertas cosas que a veces no es más barato, porque uno siempre que salgo a buscar afuera, los salarios van subiendo, está más caro, uno. Dos, lo que tú dices, el efecto de la cultura, puede que mi cultura misma no estaba preparada para eso, las empresas no se construyen de superestrellas, se creen que van a traer un salvador, un mesías que vino y rescató a la empresa, y no, es toda una dinámica de equipo que si no funciona, no se va a ver. Pues uno lo ve, te voy a poner una referencia que a ti te va a gustar por ser argentino, pero Messi en el Barça siempre Claro, increíble, cada vez que jugaba con Argentina no, exactamente. no era el mejor, siempre salía Ujú. frustrado hasta que el equipo se diseñó casi que para que él pudiera brillar y tuvieron su Copa del Mundo. Y un poco eso es lo que Exactamente. pasa en las empresas que a veces el camino más fácil, que parece más fácil, no lo es. Cuando yo ya tengo personas dentro de mi empresa que están 100% alineadas con
con mi cultura, con mis objetivos, que tienen ganas de aprender todo, es mucho más barato desarrollarlas a ellas que salir a buscar afuera, eh, Exactamente. ciertamente. Exacto. Y aparte también muchas veces se parte del juicio erróneo de que desarrollar competencias en una persona puede llevar muchísimo tiempo y que incluso pudiera no lograrse. Sí. Primero, digamos, hoy con las herramientas que tenemos de neurociencias, hasta podemos mapear justamente en el cerebro de una persona cómo se están conectando sus redes neuronales, que eso es lo que hoy llamamos el fenómeno de la neuroplasticidad, que Ujú. puede darse como neuroplasticidad autodirigida. ¿Qué es eso? Bueno, básicamente es desarrollo de competencias. Es una persona que está en un estado inicial o actual que necesita pasar a un estado deseado con determinado desarrollo de competencias, y hoy podemos ver que una persona puede lograr eso en 6 meses. 6 meses no es mucho tiempo, y por más que traigamos a la persona más talentosa de afuera y que la traigamos en forma inmediata, el proceso de selección demora Sí. como poco 1 o 2 meses, y después esa persona tiene un periodo de adaptarse al grupo de trabajo, a la cultura, con lo cual terminaremos más o menos en 6 meses sin garantías de que esa persona realmente logre adaptarse. Entonces, si ya tenemos a alguien adentro y que esa persona quiere desarrollarse, que además es algo natural en cualquier ser humano, querer desarrollarse, qué mejor que darle la oportunidad y que darle un camino a seguir, decir, ok, hoy estás acá, vamos hacia esto, este es el trabajo que vamos a hacer, lo vamos a ir midiendo, porque no es que además va a estar del mes 1 al 6, recién en el 6 va a lograr algo. No, es progresivo. Es decir, que la competencia se va a ir desplegando, pero por supuesto se va a ir reforzando en ese periodo de 6 meses. Ahora, ¿qué mejor para esa persona y para la organización que tener ahí un plan de trabajo y decir, ok, estoy acá, vamos hacia allá, vamos a ir midiendo progresivamente y en 6 meses queremos estar en este lugar? Eso es un factor motivacional en sí mismo. Y ahí también lo que estamos mostrando a nivel cultura es que le damos a las personas la oportunidad de crecer y desarrollarse. Sí. Yo ahí, no sé, mucho lo que le recomiendo a mis clientes es, yo nunca he sido muy fanática de los planes de carrera en mi vida profesional. Siento que generan una responsabilidad de crecimiento para la empresa que a veces la empresa no lo puede dar, si le da mal financieramente, todo y está muy establecido por tiempos. Creo que a veces hasta afectan más la cultura porque se generan expectativas que no podemos cumplir, Ujú. pero eso no quiere decir que no crean el desarrollo. De hecho, siempre les digo, creo Claro, más en rutas de desarrollo. Parece lo mismo, pero claro. para mí la gran diferencia es, yo pongo a disposición en la organización qué necesita cada cargo, cuáles son como esas competencias, eso que necesito, y la gente que me levante la mano y me diga, quiero estar allá, esa es la gente en la que Exactamente. más puedo invertir porque ya tienen esa motivación de querer llegar allá. Si yo intento capacitar o entrenar a alguien que no quiere llegar allá, ahí puede pasar lo que tú dices, van a pasar 6 meses, 8, y no se desarrolla porque la persona no tenía esa motivación. Pero si la misma Exactamente. persona lo está buscando, la curva de aprendizaje es mucho más alta, Exactamente. y tiene como muy claro el norte, el objetivo, entonces la misma persona, y puede que, listo, se preparó y no tenía la oportunidad en la empresa, se va para otra, pero se va feliz hablando bien de mi empresa, recomendando mi empresa, Ujú. y si está genial, tengo una persona preparada internamente, entonces al final es Exacto. como, yo sé que es difícil como invertir sabiendo si no voy a utilizar ese talento que está acá adentro, pero todo eso es inversión que muy seguramente a la empresa le va a traer un retorno, ya sea porque la persona ocupó la posición o ya sea porque la persona me recomendó mejores personas, se fidelizó, Exacto. me trajo más gente, entonces siempre lo veo como una buena inversión, el tema de desarrollo. Em, Coincido plenamente, y ese es un factor clave el que mencionaste, que acuerdo completamente, porque muchas veces justamente los líderes digamos la organización como ecosistema pone expectativas en las personas de desarrollo cuando las personas no quieren ese tipo de desarrollo, quizás quieren otro. Pero sí, ahí sí, justamente, de nuevo, el factor de conversar con esas personas y escuchar qué es lo que quieren. En esto yo recuerdo una frase de Peter Senge que dice, las personas no se resisten al cambio,
se resisten a ser cambiadas. Y eso es central. Es decir, Ok, preguntarle a la persona, ¿qué es lo que quieres? Yo quiero un desarrollo para ti, pero quiero escuchar cómo tú quieres desarrollarte, no como yo quiero que te desarrolles. Y la ok, diferencia es enorme. O sea, toda persona quiere desarrollarse, pero de acuerdo a sus propios estándares, no a las expectativas de un otro. Entonces, de sí, nuevo, el factor de escuchar y ver si realmente estamos alineados y la expectativa que yo tengo coincide con lo que la persona quiere o no. interesante. Em, y acá, si pensáramos también en toda esta tendencia del futuro de trabajo, de lo que vienen las empresas como eh, intentando ver qué es lo que viene, porque hay como, siempre que nos Ujú, imaginamos de aquí a 10 años, yo no sé cómo va a ser el mundo laboral de aquí a 5 años, ni siquiera 10, a 5 exactamente, años. exacto. Eh, ¿Qué rol o qué papel crees que va a jugar todo el tema de talent analytics en la dinámica de la estrategia de personas de las compañías? Bueno, yo creo que sin lugar a dudas el análisis de datos llegó para quedarse. Yo creo que hoy por hoy nos aporta justamente un mapa para tomar decisiones que realmente sin esos datos no podemos pararnos en el mismo lugar. Entonces yo creo que hay que utilizarlo como herramientas porque efectivamente nos ayudan muchísimo en el día a día a mejorar nuestra capacidad de toma de decisiones. Ahora, siempre también me gusta hacer hincapié en que la decisión la termina tomando un ser humano, una persona. Y los seres humanos, por más data que tengamos, primero somos seres emocionales. Entonces, de acuerdo al nivel emocional en el cual nos encontremos, y ahí las culturas tienen mucho que ver, cada cultura tiene estados emocionales que se van contagiando al interior de, y en la virtualidad ocurre igual, es decir, no es que si estamos virtual no tenemos estados emocionales en cultura, sigue influyendo. Eso determina en gran medida cómo tomamos decisiones y también están el fenómeno de los sesgos, que los tenemos y los vamos a seguir teniendo, porque forma parte de nuestra mente y de nuestro cerebro. Entonces, yo parto de utilizar la herramienta de tener muy buenos mapas para tomar decisiones. Ahora, eso no lleva a que quienes toman decisiones van a ser como un robot que simplemente va a mirar datos y va a tomar la decisión. Les va a afectar y va justamente a influir notoriamente el fenómeno emocional, el fenómeno cultural, la confianza que exista o que no exista en ese equipo de trabajo, en esa organización. Eso me parece determinante. Y hacia el futuro, algo que yo creo que se necesita y es un cambio de mindset justamente, es que hemos buscado tener una relación con el futuro digamos, estratégico, de metas, de objetivos y de la organización en términos de predecir para planificar y controlar después sobre esa planificación. Eso en un mundo estable se podía hacer naturalmente. Hoy, en un mundo que todo el tiempo está cambiando, que aparecen disrupciones que eran completamente impensadas, imprevistas, bueno, ya no lo podemos hacer. Entonces necesitamos un cambio de mindset que no significa que no podamos mirar hacia el futuro, sino que necesitamos mirar hacia el futuro, pero con otro tipo de interpretaciones, no para predecir, planificar y controlar, sino más bien para un fenómeno más continuo, donde podemos accionar en base a la planificación, vemos las evidencias, lo que ocurre, iteramos, pivoteamos, hacemos ajustes, volvemos a la acción, más en un fenómeno continuo donde hay mucho feedback, donde hay mucho aprendizaje y donde miramos hacia el futuro ya no para justamente controlar, predecir, sino para anticiparnos. Entonces, necesitamos cambiar ese mindset y esa dinámica, poder tener la capacidad
justamente de equipos de trabajo de alto desempeño, de capacidad estratégica, de iteración, de innovación, para anticiparnos a lo que viene en ese futuro e incluso, y en esto que muchas veces hablamos de la gestión del cambio, no solo para adaptarnos a esos cambios que aparezcan en el entorno, sino también para generarnos. Porque las empresas que realmente quieran prosperar en un mundo que va a seguir cambiando a ritmos cada vez más acelerados, no solo se van a tener que adaptar todo el tiempo, sino que van a tener que generar cambios, que generar innovaciones, que aportar valor a las personas, es decir, a la sociedad, a sus clientes, de una manera tal que los clientes ni siquiera lo estaban pidiendo, pero sí lo estaban necesitando. Ahora, ¿qué capacidad tienen esos equipos y esas personas de leer esas jugadas para anticiparse y para generar valor? Oh, me encanta lo que mencionas porque de hecho uno de los principios de Nala que siempre decimos es que el futuro del trabajo es y seguirá siendo humano y podemos sacar Exactamente. todas las herramientas que ayuden a gestionar el talento, pero son herramientas de apoyo para la toma de decisión de un ser humano. El que lo va a tomar es ese líder, es esa persona que está a cargo del equipo. Y uno ve mucho como que las empresas tratando de, quiero algo que sea más causa-efecto. O sea, si la persona queda acá, entonces se promueve, si la persona queda acá, la saco. Y eso no existe, porque al final lo que me va a ayudar es a, literal a eso, a que me ayude a enfocar a tomar acciones. No sé, si tengo una matriz de liderazgo en Nala y la matriz de liderazgo me dice que este líder está en desarrollo, es productivo, tal, no quiere decir que mañana voy a sacar a ese líder. Quiere decir, me dio un foco, ¿qué puedo hacer para desarrollar ese líder? O bueno, sí, puede que lleve tanto tiempo ahí y esa sea la decisión, pero al final la decisión la tomó, fue una persona y no es como que la herramienta mágicamente sepa, ok, la persona está acá, entonces se va, la persona está acá porque creo que, como tú dices, todo el futuro, hay demasiadas disrupciones tecnológicas, sociales, económicas que hacen Ujú. que tengamos que estar todo el tiempo, es más, la data nos ayuda a prepararnos, a tener eh, una, una visualización antes, no me acuerdo cómo dijiste la palabra exacta, pero sí cómo puedo prever lo que se viene para prepararme y para Anticiparnos. copiar de acuerdo a eso, pero no para, esto me dijo esto, entonces voy a hacer esto otro, no, no es tan directa la causa-efecto. Exacto, porque Y además ahí justamente es interesante esto que mencionas porque la causa-efecto corresponde a un mindset de un entorno estable. Entonces, justamente, determinadas causas generan determinados efectos. Y además, como el mundo es estable, puedo hasta ver las causas que generan los efectos. Ahora, en un mundo que es complejo, que es globalizado, que la decisión en un país impacta en múltiples otros, que hay disrupciones que son completamente impensadas y que emergen y que cambian completamente las reglas del juego, que aparecen fenómenos incluso como pasó con la pandemia, que nadie lo esperaba, emergió y afectó toda la dinámica, todo el entorno. Bueno, eso va a seguir pasando. Entonces, en ese mundo que digamos, hoy le llamamos el mundo VICA, el mundo BUCA, digamos, porque es volátil, es complejo, es incierto, es ambiguo. Efectivamente es así. Ahora, todo eso se da porque justamente lo primero que se rompió es la causa y efecto. El mundo hay que interpretarlo hoy desde una perspectiva ya no lineal, que es la causa y efecto, sino sistémica. Y sistémica es justamente la red de interconexiones e interrelaciones de múltiples decisiones, de múltiples personas, de múltiples países que nos están afectando todo el tiempo. Y eso es imposible de predecir. Ahora, no significa que no podamos anticiparnos, que no podamos adaptarnos, que no podamos generar cambios, que no podamos iterar, pero eso depende de nuestra capacidad y cómo estemos como equipo. me siento, Carlos, que es como si volviera de nuevo a clases de psicología cuando hablo contigo. Me gusta. Em, Cuéntame, en todo esto que estamos hablando de este mundo loco, Bucavan, y que ya cada vez tiene más nombres y uno no sabe ni en qué vamos ahora, en qué sigla vamos. Em,
de cara al impacto que está teniendo la inteligencia artificial, porque ahora sí que más hablamos de estos robots todos, ¿qué desafíos crees que van a encarar como las empresas con la inteligencia artificial y los trabajadores? A ver, en el corto plazo, yo creo que un desafío central de la inteligencia artificial es el estrés que va a aumentar este tipo de fenómenos. Que ya está sucediendo e incluso hay una gran comunidad de científicos que lo están alertando y que están justamente promoviendo que haya medidas al respecto, porque de nuevo, pensemos que nuestro cerebro no está, por así decirlo, fabricado, y que se entienda, por favor, entre comillas, para este tipo de fenómenos. Estamos hablando de que nuestro cerebro no distingue realidad de interpretación, y le estamos dando la capacidad a un algoritmo de trabajar en lo que nos hace humano, que es el fenómeno lingüístico. Entonces, entendiendo de que tenemos sesgos cognitivos, de que no podemos diferenciar realidad de interpretación, si hay una máquina que nos ofrece información, eh, ¿cómo podemos diferenciar si esa información es confiable o no es confiable? Si nos ayuda a tomar mejores decisiones o si estamos cayendo en un sesgo. Yo creo que ahí el peligro es perder autonomía en pos de la herramienta. Yo creo que es importante que siempre sea el ser humano usando la herramienta y no la herramienta usando al ser humano. Entonces, ahí yo creo que va a haber que tener mucho cuidado en relación a la autonomía y en relación también a que eso va a generar mayor estrés, e incluso puede que mayores niveles de ansiedad, que ya se están viendo en, bueno, ¿cuál es la información que necesito ya para tomar determinada decisión? O ¿cuál es la información certera, como si la hubiera, como si pudiera predecir lo que va a pasar en el mundo? Cuando, de nuevo, para mí la mejor dinámica de trabajo es tomar la decisión con los mayores datos posibles, pero sin caer en esa ansiedad de querer tener todas las respuestas, tomar la decisión y con lo que emerja, con los resultados que salgan a la luz, poder pivotear, iterar, hacer ajustes y de esa manera llegar al resultado que estamos buscando como fin último. Pero si queremos tener toda la información, de nuevo, entre comillas, certera para poder tomar decisiones, entonces estamos perdiendo autonomía. Y si perdemos autonomía, lejos de adaptarnos a un mundo de cambios constantes, cada vez seremos más de otro mundo, de un mundo estable que ya no existe. Entonces, el peligro es mayor ansiedad, mayor estrés y querer tener toda la información exacta y certera, y si no, no tomo decisiones, como la parálisis por análisis. Creo que Y el beneficio sería seres humanos que usan la herramienta, pero que la decisión es humana, que es falible, es decir, incluso con toda la información puedo cometer errores. Ahora, ¿cómo está mi equipo de trabajo y mi organización? Que si cometo errores, podemos hacer ajustes necesarios, volver a la acción y llegar al resultado que buscamos. Creo que lo que no podemos perder es ese miedo a fracasar. Creo que es súper importante al Exactamente. final equivocarse, fracasar es igual de importante creo que es más importante que solo haber tenido éxito. Una empresa que solamente la va bien Exactamente. no está preparada para las contingencias de lo que le pueda pasar. Entonces, creo que ese miedo a arriesgarse y a tomar decisiones a veces un poco más intuitivas, no lo podemos perder. Estoy ahí de acuerdo contigo. Exactamente. Carlos, la verdad, muchas gracias por este espacio. Creo que fue una conversación súper interesante y que lo que te dije me llevó Realmente sea. atrás. Pasé creo que por todos mis ramos de psicología contigo. Em, Qué bueno, qué bueno. no sé si María alguna Fernanda, frase o te algo con lo que agradezco. quisieras.
¿Alguna frase o ¿Cómo, algo con lo que perdón? quieras cerrar esta entrevista? Wow, cómo cerrar esta hermosa conversación que aprovecho antes para agradecerte y realmente también para mí fue un gran disfrute, un gran placer. Creo que fue una conversación de café con la intención de aportar valor. Espero ante todo que sea de valor para la gente que nos escucha. Y a ver, ¿cómo cerrar en una frase esto? Eh, lo cerraría con lo último que mencioné y que además comparten en Nala como esencia. Somos personas, somos seres humanos utilizando herramientas. Por favor, no le demos la autonomía que nos hace seres humanos usando herramientas para que terminen siendo herramientas que usan seres humanos. Tengamos, por favor, ese cuidado todos los días para seguir siendo humanos. Y ser humanos, como bien lo has mencionado, es tener esa capacidad de equivocarme con humildad y aprender de esos errores para llegar al resultado que quiero. Entonces, trabajemos en eso, trabajemos en seguir siendo parte del futuro, y para seguir siendo parte del futuro necesitamos el coraje de atrevernos, de equivocarnos, pero por sobre todo de hacer, de seguir en la jugada y no de esperar soluciones mágicas, herramientas mágicas o información que sea, de nuevo, entre comillas, certera. Gracias, María Fernanda. Realmente un gran No, placer esta conversación. gracias a ti.